llamado a los profetas, igual que hay un llamado a los pastores, a los apóstoles, evangelistas y demás. Y vamos a ver cómo cualquiera que esté lleno del Espíritu Santo, ¿qué es lo que se necesita? El Espíritu Santo está lleno. Primera de Samuel, capítulo 10, verso 6. Primera de Samuel 10:6 dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que viniera la mano, porque Dios está contigo. Aquí le están profetizando ¿a quién? Al rey Saúl. Él no es profeta, pero le está diciendo: cuando tú vayas a ese lugar, va a haber otro hombre en ti, porque hay carbones encendidos, está lleno de profetas. Fíjense, por eso es necesario el crecimiento espiritual, porque cuando nosotros crecemos espiritual, somos como ese carbón encendido, y cuando otro se acerca a nosotros, agarra fuego. Y eso es lo que le pasó al rey Saúl. Cuando llegó a ese lugar, él agarró fuego. Veamos el verso 10. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse en él. El Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. ¿Por qué? Porque estaba lleno de profetas y los profetas estaban profetizando. Pero entonces, imagínense un día de estos que todos agarráramos fuego y que todos tuvieran profecía, entonces todos podemos empezar a hablar. No, porque eso sería un relajo, sería algo, dice que hay turnos. Incluso en el sacerdocio había turnos para un grupo y turnos para el otro. Es igual cuando profetizamos, dicen que pueden profetizar 2 o 3. Si se dan cuenta, en las iglesias cuando van a pasar a profetizar, primero pasa 1 o 2 y por ahí hay un quinto, un sexto, pero ya no les dan el micrófono porque son muchos y se vuelve como algo que está en desorden. Entonces la enseñanza es esa: cómo es que es un profeta y alguien que profetiza. Todos podemos profetizar, pero no todos somos profetas. Ese es un llamado, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice, y en el verso 10 continuamos: y cuando llegó allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. ¿Se dan cuenta? El rey Saúl no era profeta, pero estaba profetizando. Entonces, ¿por qué? Porque agarró fuego. Y dice, y aconteció que cuando todos los que le conocían antes, que vieron que profetizaban con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Miren cómo todos estaban preocupados. ¿Cómo es posible que aquel hombre esté profetizando si no es profeta? Está aquí entre los profetas y está profetizando. Veamos el verso 12. Y algunos de ahí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo el proverbio: también Saúl entre los profetas. Y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Entonces así vemos cómo sí, todos podemos profetizar, pero no todos somos profetas. Tenemos otro ejemplo acá acerca de María y Elizabeth. En Lucas capítulo 1, verso 41. María es una mujer que fue escogida por el Señor. Nosotros como cristianos la amamos, pero no la veneramos, no la adoramos, porque ella fue una mujer que Dios escogió y nunca podemos hablar mal de ella porque es bendita entre todas las mujeres, pero no podemos adorarla. Y lo vemos en Lucas 1:41, donde dice: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena
del Espíritu Santo. Elizabeth tampoco era profetisa, pero empezó a profetizar y exclamó a gran voz en el verso 42 y dijo: bendita tú eres entre todas las mujeres, porque entre todas las mujeres escogió a María. O sea, es bendita entre todas, porque fue el vientre que Dios escogió entre todas las mujeres para albergar al Hijo de Dios. Y dice: bendito el fruto de tu vientre, porque me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Le está diciendo que el vientre de María es bendito, que ella es bendita entre todas las mujeres. Y luego vemos abajo, desde el verso 44, que no lo voy a leer por razón de tiempo, hasta el 52, toda una profecía. ¿Por qué? Porque se llenó del Espíritu Santo. Entonces vamos a aprender cómo saber si lo que voy a hablar es de mí o es de parte de Dios. Porque a veces hay dos cosas, y lo hablamos la semana pasada. A veces hablamos en el alma o en la carne, ¿verdad? Porque a veces decimos: oh, y le he puesto ejemplo, ese hermanito me hizo caras, ahorita yo siento que Dios me dice que debe de cambiar, y empieza la profecía, pero es en la carne o en el alma. Entonces, ¿cómo saber? Otras personas dicen: mejor no lo digo porque tengo miedo, porque acuérdense que el único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces eso es muy delicado. Es como la administración, ¿verdad? A mí no me gusta que nadie imponga manos, porque se transmite. ¿Y cómo es eso de la transmisión? Imagínese que usted esté débil, que le guste robar, por ejemplo, vamos a poner, y venga el hermano que le está ministrando y antes o ahora tenga esa misma debilidad. Entonces, cuando lo ministra, hay una contaminación. La persona que lo ministre, que le imponga manos, tiene que ser mayor espiritualmente o delegada por sus pastores o puesta, porque si Dios puso a los pastores, pues ellos pueden ministrar, pero otras personas no, a menos que sean delegadas, porque si ya son delegadas, entonces en el mundo espiritual yo le digo: hermanita Ana puede ir a orar, hermanita Paola puede ir a orar, están siendo delegados. Pero si usted empieza a poner manos o le ponen manos, imagínese que usted esté enfermo de alguna cosa y la otra persona también, y sea espiritual, entonces hay transferencias espirituales. Incluso los pastores muchas veces enferman o tienen ataques por ministrar a las ovejas. Entonces, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ya me salí del tema. Entonces es lo mismo en lo que cuando vamos a profetizar. Hay personas que dicen: no, ¿y qué tal si esto me lo estoy inventando o viene de mí? Entonces vamos a ver cómo es saber si es de nosotros, es humano, es carnal o es inspirado por el Espíritu Santo. Veamos Ezequiel 18:32. Dice: y no quiero la muerte de nadie, conviértanse y vivirán, afirma el Señor y Dios. Entonces aquí Ezequiel está dando una profecía, porque en ese tiempo, y era verdad, y vamos a desmenuzar un poquito ahí, las personas, escrito está, que en muchas profecías, Jeremías, Deuteronomios, o sea, a través de Moisés, nos habla cómo los hijos eran peor que los padres. Si los padres eran parranderos, jugadores, los hijos eran asesinos y eran mal hablados y todo lo que les sigue. O sea, era peor las herencias. Entonces llega un tiempo que los hijos están cansados y dicen: pero ¿por qué voy a pagar lo que mis papás hicieron?
Entonces Dios nos da una clave. ¿Se hereda el pecado, la iniquidad? Sí, se hereda. Pero el Señor nos da la respuesta. Sí se hereda, sí hay transmisiones, pueden ser enfermedades físicas, como también pueden ser espirituales. Incluso se puede heredar espíritus generacionales, ataduras generacionales. Y entonces el pueblo ya está cansado. Mira, Señor, si yo soy bravo es porque mi abuela era re brava. Entonces le echaban la culpa a su abuela. Y es que si yo soy parrandero, es que viera que a mi bisabuelo le gustaba el vicio y andaba de por allá baile, y pues ¿qué quiere que haga? Yo voy a salir igualito, igualita, pintito. Entonces Dios les dice, les da la respuesta y dice, sí, es cierto, saliste pintito, pero ahora las escrituras, que es la mayor profecía, te liberta. No tienes por qué cargar el espíritu ancestral. Ciertamente ha llegado y te es más difícil, pero ahora te toca a ti, con mi ayuda, porque yo soy el que voy a favorecerte de ser libre de toda atadura, enfermedad espiritual, almática y físicamente. Entonces dice, yo no quiero la muerte de nadie, solo hay algo que tienen que hacer: conviértanse. Simplemente conviértanse. Ya aquello que les gustaba, ya aquello que les atraía, déjenlo atrás. Porque el mismo Dios dice que va a echar el pecado al fondo de la mar y que no se acordará más de él, del pecado que usted o yo cometimos. Y muchas veces las personas lo llevan por dos formas. Uno, porque su alma se recuerda y como que gozan cuando lo dicen. Yo he visto hermanos y hermanos que hasta la copa alzan como, ay, cuando andaba en el mundo, qué alegría, que no sé qué, pero diciendo, no me gusta. Entonces lo hacen hay algo en el alma que tiene que ser quitado. Otros cargan dolor, es que yo sufrí, y empieza a llorar y a llorar por todo lo que sufrió atrás. Háblanos, Señor. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Que usted deje, porque Dios ya lo enterró. Y fíjense algo tan maravilloso. Dice, gracias, Señor. Dice el Señor que en el milenio no va a haber mar. Y ahí enterró todo su pecado y mi pecado, hasta el fondo de la mar. Y mire que dice que ya no va a haber mar. Bueno, volviendo a la profecía. Y entonces aquí la advertencia es, le está advirtiendo, si hay profecía de dolor, si viene una profecía contra el pueblo que no obedece, pero hay una salida, porque Dios dice, yo no quiero que nadie se muera, solo conviértase y vivirá. ¿Y qué es convertirse? Entregarle tu vida a Cristo, crucificarse juntamente con Cristo. Es que la crucifixión, ¿usted cree que no le dolieron esos clavos a Dios? Santo eres, bendito Dios. ¿Usted cree que esa corona de espinas no le dolió en su cabeza? ¿Usted cree que esos azotes no le dolieron al Señor? Pero ahora dice el Señor, crucifíquese usted, crucifique su carne. Y a veces eso es lo que nos cuesta, crucificar la carne. Yo creo que solo usted. Ayúdanos, Señor. Usted rapidito entra y se crucifica. Entonces dice la palabra, yo no quiero que nadie muera. Dios no quiere que usted muera, que ninguno de su casa muera. Y esa es la profecía. Entonces hay salida. Entonces el pueblo sabía que había pecado, que sus padres habían pecado, pero Dios le está diciendo, hay una salida. Y la salida es, conviértase y arrepiéntase, aunque la profecía era difícil. Entonces vemos la primera cosa que hace la profecía. Cuando Dios le va a dar una palabra, es una advertencia. Puede ser algo bonito, como que Dios le diga, yo el Señor estoy contigo.
Pero cuando no le va a decir algo bonito porque ha habido pecado, lo primero es que va a advertir. No es que le va a decir, a ver, Adrincito, te portaste mal, te vas a ir al infierno. Eso lo decimos los humanos. Pero Dios no. Dios advierte, corrige. Luego, lo que hablamos, aquí le corrige al pueblo, sálganse del pecado, sálganse y hay salida. Otra cosa, usted no puede dar una profecía a menos que sea algo especial, no digo que no pase, a un inconverso, alguien que no tiene conocimiento. Usted no va a llegar y sale a la baranda y que dice el Señor que te va a salir. No le va a entender. Va a decir que estás hablando. ¿Y por qué me estás diciendo eso? A la gente que no conoce a Cristo se le habla del amor de Cristo y se le invita a que escuche la palabra, porque solo la palabra lo va a cambiar. Usted no va a cambiar a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a su madre o a su padre. Nadie va a cambiar, ni porque tenga toda la unción del mundo. Jesús, el Hijo de Dios, anduvo con Judas Iscariote y no lo cambió, porque solo es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Padre ya tiene elegidos, ya tiene escogidos y ya tiene llamados. Por eso dice Jesús, solo se perdió el hijo de perdición, pero los que me diste, ellos ninguno se me perdió. Entonces a usted que le toca es solo dar la palabra, hablarles del amor de Cristo a la gente que no ha oído la palabra. Que quede claro, porque a los de la iglesia que ya son líderes fuertes, sí se les habla más fuerte. Tienen que tener fortaleza, porque no le puedes endulzar a los líderes que aquí que no y no obedecen. A los líderes sí se les habla fuerte. No quiere decir que toda la vida y no con autoritarismo y no porque también dañas a las personas. Pero va a haber momentos, hay que saber en qué momento vamos a hablar y cómo vamos a hablar. Entonces, continuemos. La profecía también corrige, también equipa. La palabra que Dios te dé no tiene que contradecir la palabra de Dios. Así vas a saber. Tiene que conectar con la palabra de Dios. Tiene que decir lo que la palabra de Dios dice. Así sabemos que es una profecía, ya sea que te está dando el Señor o ya sea que Dios te dio a ti para darle. Amén. Entonces, ¿cómo saber si lo que siento yo es de Dios? O sea, si Dios te da una palabra, ¿cómo yo decir Señor? Entonces, lo primero que dijimos es que la palabra esté de acuerdo con las Escrituras. Amén. Toda profecía tiene que estar de acuerdo con las Escrituras. Si no está de acuerdo con las Escrituras, puede ser almática, puede ser carnal o diabólica. Veamos Salmos 18, 22. ¿Cómo es que esta profecía primero se cumple? La palabra de Dios se cumple. ¿Y Dios puede quitar una palabra ya dicha? ¿Creen ustedes que Dios puede quitar una palabra ya dicha? Unos dicen sí, otros dicen no. Pues fíjense que sí. A Jonás ya le dijeron que iba a ser destruida Nínive, pero hubo arrepentimiento. Entonces puede haber una palabra de corte para una persona. Ezequías tenía corte, o sea, cortado ya de la tierra. Hubieron varios profetas que tuvieron que dar profecía y la gente a la que se le dio profecía se arrepintió. El pueblo de Nabucodonosor, el pueblo de Nínive se arrepintió y Dios les perdonó. En 40 días, si no se arrepienten, se va a destruir.
pero esa profecía se cumplió 200 años después. Porque las generaciones siguientes no obedecieron. Va a haber ciclos, siempre van a haber ciclos. Van a tocar a la puerta, por eso es que los ancestros vienen. Hay ancestros de iniquidad que fueron puestos hace 100 años, 1000 años, y cada cierto tiempo vienen a las generaciones. Y si alguno le abre la puerta, toma posesión. Y eso es lo que le pasó al pueblo de Nínive. 200 años después aproximadamente, volvió a tocar aquella iniquidad que traían, porque por eso Jonás no quería ir a salvarlos. No crean que es fácil juzgar a Jonás, pero imagínense a un pueblo vecino, que mires cómo torturan a tus hijos, a tus generaciones, a tu madre o a tu padre, y luego Dios los quiera salvar. No es fácil. Fue difícil, yo me pongo a pensar en Jonás, pero bueno, gracias a Dios no nos tocó ser Jonás. Y Dios tuvo esa misericordia de Jonás y lo sacó del infierno, porque él probó el infierno y lo dice en la palabra de Dios. Entonces ya me salió otra vez del tema y estoy en otro estudio, pero sigamos aquí, si no los voy a hacer bolas. El Salmo 22, 18. Echaron suerte sobre mis vestiduras. 22, 18. Salmo 18, 22. 22, 18. 22. Al revés. Sí. 18, 22. No. 22, 22, 18. Lo dije al revés. Bueno, voltearon para el otro lado. Y partieron entre sí sus vestiduras y sobre mi ropa echaron suerte. Eso lo estaba diciendo en el salmista, pero cómo se cumplió siglos después, veamos Mateo 27, 35. Entonces, así es como la profecía se cumple. No tiene que contradecir la palabra de Dios. Mateo, ¿qué pasó? 27, 35. Y después que le hubieron crucificado, repartieron sus vestiduras y echaron suerte para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. Se repartieron mis vestiduras y sobre mi ropa echaron suerte. Entonces la palabra nunca tiene, la profecía nunca tiene que contradecir la palabra. Amén. Porque todas las historias, aunque hay muchas sectas o personas que no han entendido la palabra, todas las historias tienen que ver con ese momento que pasó, pero también con nuestra vida, con la iglesia. Entonces se aplica. Entonces cuando Dios le va a dar una palabra, ya sea que se la dé a usted para que usted la reciba o que la dé a usted para que usted la dé, no tiene que colapsar con la palabra de Dios. Amén. Por ejemplo, si le da una palabra dura, dice el Señor que si no te arrepientes, esto y esto pasará, pero siempre va a haber una salida, siempre hay un consuelo. Por eso Dios dice, yo no quiero que nadie perezca. Entonces, ¿cómo voy a entender? Usted examínese. Esto no viene de mí, ¿verdad? Porque yo cuando subo al púlpito, yo de veras le digo, Señor, tú eres grande y te apiadas, no porque yo sea un gran vaso, que no, yo sé que ustedes son mejores vasos que yo muchas veces y toda la gloria es para el Señor, no es para nosotros. Pero el Señor, cuando te usa, tienes que entender que eso no viene de ti. Ya sea que vas a predicar, porque la prédica, aunque no seas profeta, es parte de la profecía, es profetizar, es dar palabra, es la profecía más exacta. Entonces lo primero que tú tienes que hacer para dar palabra o para profetizar, esto no viene de mí. Yo no voy a acomodar a la palabra a mis necesidades,
a lo que está pasando en mi casa o a lo que está pasando en la iglesia, sino lo que Dios quiere dar a la iglesia. A mí casi no me gusta que me cuenten cosas, porque yo sé que el enemigo de la carne les dice, eso lo dijo por mí la pastora. Y por eso no me gusta. Una vez, yo no sé, yo me acuerdo que algo me contó la hermana Rosita, yo no me acuerdo qué fue, pero de ella, o sea, de su vida, ¿verdad? Y llega mi esposo corriendo mi esposo y se cambia, ni siquiera nos saludamos, con eso les digo todo. Yo andaba corre con mi nieto, mi abuela, mi hijo, mi esposa corre con sus cosas, lo dejé, me vine. Y cuando él predica, yo decía, uy, la hermana Rosita va a decir que le dije toda la historia. Pero Dios sabe que no. Y te oí yo. Gracias a Dios. Pero es un ejemplo. Y lo pongo. Entonces, es solo un ejemplo, ¿verdad? Ella no me dijo nada malo de nadie, sino lo que ella estaba sucediendo. Y lo que ella estaba necesitando, la oración que ella estaba necesitando. Y esa fue, y le digo a mi esposo, una de las hermanas, todo lo que predicaste, ya sentía yo decir, ya le fui chismosa al pastor. Pero ese es solo un ejemplo, ¿verdad? No quiero que lo van a tomar a mal, pero es un ejemplo. Por eso, cuando tú vas a predicar, cuando tú vas a profetizar, o te van a dar una profecía, es lo que tienes que examinar. Y cuando vas a predicar, si está saliendo de ti, es que Daniela tiene los pelos rubios. Vamos a hablar de por qué se pintan el pelo. Que Adrincito ya se ve que ha comido mucho. Vamos a hablar de la gula. Y en sí no tiene que ser de mí, ¿ves? No tiene que salir de mí, sino tiene que venir del Señor. Ay, es que hoy me agarré con mi abuelita antes de salir. Le voy a hablar acerca del pleito. Entonces, es importante que aprendamos cómo dar la palabra, porque es lo que va a edificar. Dios te va a usar y te va a levantar y te va a usar más y más cuando no lo aplicas a tu necesidad, que no venga de ti. Tanto la prédica como la profecía, que no venga de tu necesidad, sino la necesidad que tiene Dios para el pueblo y del pueblo hacia Dios. Entonces, vamos a examinar eso. Cuando te toque predicar o te toque dar profecía, que esta palabra no venga de ti, que esa palabra no provenga de ti y que sientas fluir del Espíritu Santo. Aleluya. Ese es el sello, el fluir del Espíritu Santo. Amén. Amén. Es por eso que cuando nos toca pasar al frente se requiere, o sea, que ayune uno y se la viva lo más purificada que pueda uno para pasar allí y que el Espíritu Santo obre a través de la persona que está ahí, porque si no sucede eso. Claro, es necesario que tengamos comunión con Dios. Sí. La vamos a tener de muchas maneras. Unos en ayuno, otros en alabanza, otros en adoración, otros con la palabra. A mí lo que me alimenta mucho para poder dar la palabra es oír la palabra. Yo paso oyendo la palabra y la alabanza y la adoración. Entonces es ahí donde como que tu carne mengua, porque yo soy bien carnal. O sea, cuando me salgo del usted no, pero yo sí. Entonces yo tengo que someter mi carne, porque me cuesta. A usted no, pero a mí sí. Entonces tengo que luchar, ¿verdad? Y como yo veo cómo el Señor me pone en salmuera. Así le dice a mi abuelita cuando prepara la carne, antes de echarla al sartén, le pones todos sus menjurjes para que sepa bien rica. Entonces, para que fluya mi vida, necesito someterme al Señor. Y eso es, por eso es que había un maná
para cada día. O sea, el maná que hoy te doy y que yo recibí, imagínate que te lo traiga la otra semana. Ay, santo. No, ¿verdad? Entonces, hay algo que tú vas a necesitar la otra semana, algo que yo voy a necesitar. Entonces necesitamos esa palabra, ¿verdad? Cada día. Por eso Dios, cada vez que siempre salía alguien ahí, como mi abuelita que le gusta guardar, aunque lo vaya a tirar, pero a ella le encanta. Yo me acuerdo que antes guardaba la fruta debajo de la cama. No sé por qué, pero luego se tiraba. Y así hacía la gente. La gente iba, recogía el maná y decía, lo voy a hacer que mañana no caiga, lo voy a guardar. Y así hay gente. Y así, y luego esa comida se engusanaba. Ya no servía, se ponía llena de gusanos. Y así pasa en la iglesia. Es que no necesito palabras. Es que ya recibí hace un mes, hace una semana, una vez. Y no, la necesitamos todos los días. Los días de iglesia en la iglesia y los días en la casa en la casa. Con un día que usted no reciba, se vuelve gruñón o gruñona. Se le sale o solo a mí me pasa eso. Con un día que usted no ore, no oiga palabra, ni son los chamucos, es uno, su carnalidad. Los pobres chamucos se asustan y se le alejan. De veras. Por eso es necesario. Bueno, usted no, solo a mí me pasa eso. Bueno, yo me ministro, ¿verdad? Pero viera que sí me pasa. Si no oigo la palabra me pongo, hasta los demonios tiemblan. Entonces, ya me salí, ¿verdad? Ya voy aquí, ya veo, ya estoy carnal, Señor, ten misericordia de mí. Veamos 1 Corintios 14:29. No, es que yo le miro la cara y usted parece un angelito, de verdad. Es la pura chuleta. Tenemos la cara de chuleta. Así mismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás, ¿qué? Callen. O juzguen. Tienen que, o sea, se levantó hermanita Ana a profetizar, Juan. Se levantó el pastor Andrés a profetizar, 2. Pastor Martín, 3. Entonces, ¿los demás qué? Cuando estén profetizando, no canten. Bajen la voz, porque tienen que escuchar. Cuando estén profetizando, oigan bien y pongan atención y juzguen. ¿Esto es para mí o no es para mí? Ejemplo, pastora. Ejemplo. Bueno, si estás oyendo la profecía, porque eso es para que juzguen. ¿Qué significa juzgar? Y qué bueno eso de dar ejemplo, porque juzgar también puede decir, uy, no, eso es del diablo, no lo recibo, que Dios lo reprenda. Y es el Señor que te está hablando. Y es el Señor, entonces puedes caer en blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso dice, juzgue. O sea, juzgue. Señor Jesús, escuché esta profecía, es dura, dice que va a pasar esto y esto. Entonces, yo no quiero pecar contra ti, pero lo siento fuerte. Por favor, confírmala. Confírmala. Entonces el Señor le va a confirmar si es para usted a través de sueños, dice 2 o 3 veces. Hace poco me llamó un hermano y lo iba a comentar, pero vino al caso. Creo que lo evangelizamos, el último evangelismo se lo llevó el pastor a un retiro. El Señor me dio una palabra para el fuerte y me llamó solo para decirme, pastora, se hizo, porque la profecía era, él me llamaba. A veces estaba una hora hablando y le estaba ministrando, y le dije, mire hermano, si usted no se aplica con el Señor, lo van a devolver a su tierra y allá va a tratar el Señor con usted. Pues sí, me llamó hace una semana creo y lo deportaron y allá está trabajando el Señor con él. Entonces,
él me decía esa palabra, yo la sentí, pero no la quise recibir, porque no me convenía. Y ahora yo sé que si me hubiera pedido al Señor misericordia, todavía estuviera allá. Entonces, así sabemos, es necesario que aunque sea fuerte la palabra que nos estén dando, nosotros la juzguemos. Juzgar no significa decir, te equivocaste. Es como analizar, ¿no, pastor? Esa es la palabra exacta, gracias, pastor. Analizar. Es analizar, y si sientes que es dura, ponérsela al Señor para que Él te confíe. Han habido palabras duras para mi vida y no la quiero porque está dura. Y le digo, Señor, confirma. Y me la confirma. Ahí voy yo, Señor. Me humillo delante de Dios, me postro delante de Dios, y el Señor, lo de mi abuelita, ahorita pues ella no está muy bien, no sé cuánto el Señor me la preste, pero hace un año que estaba grave, vino una palabra de muerte, me la dio una pastora, y no me gustó y me enojé, tu abuela se va a morir, y me enojé. Yo no recibo eso, yo cancelo. Pero yo sé, el Señor habló a mi vida, yo sé que ella estaba en peligro de muerte. Y luego es una historia grande, pero les pongo como ejemplo mi vida. Yo sé que no es fácil. A mí me ha tocado dar palabra dura, pero siempre está respaldada con la misma palabra y siempre hay salida. Si te arrepientes, si sales de él. Como les dije la semana pasada, excepto que seas bien cabezón y bien terco y Dios te haya hablado tanto, ya el Señor ya no te va a dar. Fíjate que como al rey Nabucodonosor, a pesar de todo lo que hizo, a pesar que se vuelve bestia al hombre, Dios le da una oportunidad más, pero a su nieto no. En el momento que escribe en la pared, ahí muere. ¿Por qué? Porque ese nieto cabezón, ya ni porque Dios se le apareciera no iba a cambiar. Entonces, cuando la gente es muy de corazón duro y cerviz dura, ya no hay otra oportunidad. Pero cuando todavía hay muchos que usted dice, ¿y por qué estará este pelón todavía aquí? ¿Por qué? Pero Dios le está dando esta peloncita. ¿Por qué está todavía aquí? Dios todavía ha encontrado en su corazón algo y que le está dando. Pero eso sí, si esa persona le llega el día y no se arrepiente, no se aparte, porque va a estar en un juicio delante de Dios, y no para coronas, sino para una eternidad. Y ya para terminar, Deuteronomios 18 del 21 al 22, no pude terminar con el estudio, pero tenemos tiempo, espero yo. Segunda parte. Tercera, pastor, ya vamos con la tercera. Vamos a hablar de algunos profetas que se los engañó el enemigo, pero 18, 21 al 22. ¿Se puede ser la misma profecía para dos personas, pastor? Uy, para toda la iglesia. Es porque le digo que en una ocasión el Señor habló, ¿verdad? A un hermano en especial, pero yo sentí el Espíritu que también estaba hablando a mí, porque el Señor habló por nombre hacia la persona, hacia el hermano, y yo sentí que Dios me estaba hablando a mí. Pueden estar ungiendo y ministrando a alguien y ese manto te puede caer a ti. Pueden estar profetizando para alguien y esa profecía también va para ti. Hay profecías en la Biblia que están hechas para ti, que fueron hechas para el pueblo de Israel, pero que ahora las toma la iglesia o tu familia. Amén. Todo lo que sea el Espíritu te lo va a hacer sentir y te lo va a confirmar. Amén. Y cuando hay personas que no reciben, usted reciba, porque hay personas que no la quieren y usted la puede agarrar. Sí, amén. Pero el Señor puede hablar para Juan y a toda la iglesia. Amén. Puede ser específicamente para Juan, pero para todo aquel que sienta el Espíritu va a recibir ese Gloria a alimento. Dios. Amén. Sí, Gracias, gloria a pastor. Dios. Estamos aquí, dice, y si dijeres en tu corazón,
¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová hubiera hablado? Ahora bien, si no hubiera hablado, ahora bien, si ustedes se preguntan cómo saber si una persona trae o no un mensaje de parte de Dios, sigan este consejo. Deuteronomios 18:21, lo va a leer en su casa y lo vamos a hablar la siguiente semana. Jeremías 28, ahí lo apuntan, porque sí les voy a preguntar. Deuteronomios 18, ¿cómo saber? ¿Cómo? Jeremías 28, 18, 21 y Jeremías 28, 9. Jeremías 28, 9. Deuteronomio 18, 21 y Jeremías 21, 9. Deuteronomios 18, 21 al 22, y ahí lo pueden ver. Y Jeremías 28, 9. Pueden poner Jeremías 28, 9. 28, 9. Así que, mis hermanos, es importante que seamos bautizados en el Espíritu. ¿Cómo saber que somos bautizados en el Espíritu? Simple, hablar lenguas. ¿Cómo voy a hablar mis lenguas? Es por fe. Es algo que va a fluir, pero es algo en el Espíritu. Porque a veces hablan lenguas, pero es como almático o carnal. Jeremías 28, 9 dice: el profeta que profetizó de paz, cuando sobreviviere la palabra del profeta, será conocido el profeta que Jehová en verdad envió. Pero cuando un profeta habla de paz, sabremos que habla de parte de Dios, solo si se cumple la palabra. Solo si se cumple la palabra. Amén. Pero para que también se cumpla la palabra, y lo vamos a hablar, usted tiene que estar dentro del propósito de Dios. Porque, por ejemplo, había profecía para el rey David y para Salomón de que toda la vida iban a tener un rey en el trono. Y sí se cumplió a través de Jesucristo, pero no se pudo cumplir en los hijos, porque Salomón lo echó a perder todo, yéndose a los Baales a echar incienso, dinerito y cositas con los ídolos. Entonces hay cosas, promesas de Dios que se cortan por mal comportamiento. Entonces dicen, ¿por qué no se cumple? Pero hay un pecado que no deja que se cumpla la palabra. Entonces tenemos que ver el contexto siempre. Todo texto tiene un contexto, porque a veces nos vamos a un extremo o al otro. Entonces es importante que nosotros estudiemos esto, y también van a leer el 28 de Jeremías, del 22, lean todo el 9, y así para que, y recuerden que el día martes seguimos estudiando Jeremías del 1 al 3, y qué hermoso, ¿verdad? Entonces pidámosle al Señor que podamos profetizar, que podamos dar palabra de bendición, que podamos, ¿qué más profecía de decirle a nuestros hijos o a la gente que necesita? Cristo te ama, sigue adelante, ora por tu casa, por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos. No te des por vencido, porque la promesa se va a cumplir. Tu casa tiene promesa, tú estás bajo un pacto, y el enemigo todos los días te va a decir que no, pero tú le vas a decir con la palabra de Dios. Es que esta no es palabra de hombre. Tú sé fiel al Señor. Amén. Tú sé fiel al Señor. Tú sigue la carrera hasta el final, porque Dios a su tiempo. Hay lluvia temprana y hay lluvia tardía, pero el que siembra con lágrimas, con regocijo cosecha. Así que mayor es lo que viene que lo que has vivido. Dios tiene planes de bien y no de mal para tu vida. Eso no quiere decir que no tengas pruebas y luchas. Eso no quiere decir que no pases momentos difíciles, porque Dios no prometió que iba a ser fácil la carrera. Dios prometió estar contigo y conmigo en los momentos difíciles de nuestra vida.
estaré contigo en las aguas, estaré contigo en el fuego, estaré contigo cuando la dificultad viene y no te voy a dejar. Yo he estado en el mundo sin Cristo y es bien doloroso. Y de veras, hermanos, que estos últimos años, estos 2 años desde que me operaron de la matriz y tuve la sepsis y esta situación ha sido difícil. No te imaginas los momentos de desesperación que he sentido hogar. Mi esposo lo ha visto. Pero te juro que si Cristo no hubiera estado ahí conmigo, no estuviera aquí parada. Si Cristo no me diera las fuerzas, si Cristo no me levantara todos los días, hoy no estuviera predicándote de Dios. Yo no sentí lo que yo sentía en el mundo. Aquel dolor, aquel sufrimiento en la soledad. Hoy me sentía con una lucha, pero me sentía una guerrera, con un Josué delante de mí peleando la batalla. No tuve temor, no tuve tristeza, no tuve depresión, porque el Señor es el que va delante de mí como poderoso Dios. Depende tú de Cristo, Él es tu roca. No dependas de lo que pasa, no dependas de la economía, no dependas de la enfermedad, no dependas de los problemas que tienes, depende de Cristo. Deja todo al Señor, porque Él te va a dar fuerzas y Él te va a ayudar a terminar la carrera, porque no es del que quiere ni del que quiera, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Y de quién tiene Dios misericordia? De los justos que son misericordiosos. Así que amén. Ánimo, iglesia, levántate, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo. Eso amén. Sí, si tú guardas las escrituras y guardas a Cristo. Vamos a orar. Gracias, Padre.